No sé si dan cuenta que las dos parábolas comienzan con preguntas. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 y busca una? ¿Quién de ustedes hace eso? ¿Ah? La segunda pregunta en la parábola de la moneda es: ¿qué mujer hay que si se le pierde una moneda teniendo 9, no para de barrer toda la casa, enciende todas las luces hasta que encuentra la moneda? Cuidado con esa respuesta, ¿eh? Quizás esa abunda más que el pastor. Yo les voy a hacer una pregunta, y no se asusten con la pregunta, ¿eh? No me la tienen que contestar, eso para el corazón de cada uno. ¿Cómo tú definirías a Dios? Yo sé que es una pregunta heavy, ¿eh? ¿Cómo yo definiría a Dios? ¿Cómo tú definirías a Dios? Te voy a dar un segundo, piensa, ¿cómo tú definirías a Dios? Me apuesto que todos hemos dicho, Dios es... ¿Dios qué? ¿Dijiste ahorita? Dios es Padre, Dios es más que amor, misericordia, Dios es. Fíjense que inmediatamente le echamos mano a una palabra, a una idea, a un concepto. Los más Jerry como yo empezamos, Dios es la luz eterna, Dios es, entonces buscamos palabras. ¿Saben que cuando Jesús habla de su Padre Dios y cuando Jesús quiere decir algo de Dios, Jesús nunca dice Dios es? Jesús hace un cuento. Jesús hace una historia para hablar de Dios. Nosotros somos muy de aquí, de la cabeza, somos muy occidentales. Jesús no era occidental, ¿eh? Jesús era ¿de qué mundo? Medio Oriente. Las historias. Tú y yo somos fascinados con un librito cuando éramos chiquitos que se llamaba Las Mil y una noche. Historias. El mundo oriental y sobre todo Medio Oriente utiliza las historias. Las historias son como pinturas, son como cuadros que hablan de algo o de alguien. Jesús no utiliza conceptos dogmáticos, Jesús no utiliza definiciones, Jesús utiliza historias. Esas historias, ¿cómo las llamamos? Parábolas. Es un estilo literario muy propio del Nuevo Testamento. Y esas historias que Jesús utiliza para hablar de Dios, su Padre, y que quiere compartir lo que Él conoce de Dios en su intimidad, el Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo este año, dice que Jesús se pasaba horas solo en una montaña y a veces de noche hablando con Dios y que Dios le hablara. Conoce a Dios muy íntimamente, muy profundamente, y cuando se reúne con sus amigos y le quiere contar de ese Dios, utiliza entonces historias, cuentos, parábolas. Sus parábolas las dice casi siempre en un contexto. Las parábolas nunca están hechas en un vacío, nunca se cuentan por contarlas. Algo está ocurriendo y Jesús toma la oportunidad para hacer su historia de Dios. Y casi siempre las parábolas se cuentan en una comida. Hoy comienza el texto del Evangelio diciendo que publicanos y pecadores se acercaban a Jesús a escucharlo. Pero el comentario que hacen los escribas y los fariseos es que eso era siempre en un contexto de comida, porque dice, este recibe a pecadores y hasta come con ellos. Las comidas de Jesús siempre eran comidas bastante controversiales, porque casi siempre quien se sentaba a la mesa con Jesús, fuera a la mesa de Jesús o Jesús fuera a la mesa de ellos, pues no eran la gente de mejor reputación en el pueblo, eran publicanos y pecadores, eran gente
conocida por sus pecados, por su mala vida. Los cobradores de impuestos, que eran los publicanos, pues eran muy mal vistos porque eran traidores a su propia gente, porque el impuesto lo cobraba el Imperio Romano, la plata iba para el imperio y el imperio les daba un sueldo a ellos, y aparte del sueldo que le daba a ellos, los publicanos tenían fama por también embolsillarse un extra en el bolsillo, y por lo tanto no eran gente de muy buena reputación, eran considerados ladrones, considerados traidores. Y después estaban ya los pecadores públicos, que era todo el mundo del pueblo que sabía de lo que hacía. El problema de esto era de que la mesa para el mundo oriental era siempre un lugar de iguales. En la mesa de tu casa no se sentaba alguien diferente a ti, se sentaban los amigos, se sentaban los que compartían tus ideas, se sentaban los que compartían tu clase social, porque la mesa igualaba. Recuérdense que en el mundo del Medio Oriente no había un plato individual, no había un cubierto, no había una cuchara. ¿Qué es lo que había? Un plato grande en el medio, 2 o 3, ¿y cuál era la cuchara? Que lo sigue siendo hoy en el mundo oriental. Pita bread. Un pancito. Lo agarrabas y comías, y todo el mundo comía del mismo plato. Por lo tanto, si comías del mismo plato, sentados en una alfombra en el suelo, bajo una tienda de campaña, o en una casa, en un lugar muy estrecho, muy común, ¿quién se sentaba en esa mesa? ¿Quién tenía que ser? La gente más cercana a ti. Cuando los publicanos, cuando los fariseos y los escribas, que consideraban que Jesús era un rabino, un maestro, un hombre de Dios, un hombre de la ley, se sentaba con esta gente, entonces empezaba la crítica contra Jesús. Y se recuerdan que a Jesús le hacen 3 acusaciones casi siempre los fariseos y los escribas, por estar comiendo y sentándose a la mesa y haciendo igual a él a gente que ellos consideraban que no eran igual a él. Las 3 acusaciones son: primera, blasfemo; segunda, que era un borracho y un glotón; y la tercera, en el peor de los casos, que era un endemoniado. ¿Se recuerdan? Porque el hombre, este maestro de Dios, este rabino, este hombre de la ley, pues estaba rompiendo todo lo que decía Dios que había que hacer alrededor de la mesa. En ese contexto, ustedes están escuchando hoy 2 parábolas. La primera, que no la leímos, el hijo pródigo. En ese contexto escuchamos las 2, la de la oveja perdida, y escuchamos la de la mujer que busca su monedita que se le perdió de 10 monedas que tenía. La parábola Jesús no se las dirige ni a los cobradores de impuestos ni a los pecadores públicos que están a la mesa con él. La parábola se la dirige ¿a quién? A los fariseos y a los escribas, los que están murmurando contra Jesús porque Jesús está rompiendo la sacralidad de la mesa, se ha sentado no con gente de bien. Y Jesús entonces dice estas 3 historias que dicen algo de Dios. No les dice a los escribas y fariseos un concepto de Dios, no les explica un dogma teológico, le hace 3 historias. Hemos leído 2. En esas historias donde Jesús mantiene su calma, está muy ecuánime, no se altera. Jesús en esas historias obliga a estos individuos, a los escribas y fariseos, a que piensen si lo que ellos realmente piensan de Dios y lo que dicen de Dios es verdad. Los obliga a redefinir el concepto de Dios y el pensamiento de Dios. Y los obliga a decidir si aceptan ese concepto de Dios o no lo aceptan. Jesús respeta la libertad del fariseo y del escriba. Simplemente les cambia lo que ellos creían que Dios era, se los presenta diferente y entonces da un paso atrás y que ellos decidan.
¿Ustedes se recuerdan en la parábola del hijo pródigo que no leí? ¿Qué es lo que pasaba con el hermano mayor? ¿Quién se acuerda? Que no sabía, que no quería entrar, ¿verdad? Jesús redefinió quién era el padre y deja que el hijo mayor decida si entre o no entraba. Se enoja con el padre, no le gusta lo que el padre hace ni dice. Esa nueva imagen de Dios no encaja con lo que él pensaba que tenía que ser Dios. ¿Llegó a entrar o no? Alguien dice que sí, dije que no. La respuesta es no se sabe, porque en la parábola nunca se dice si entró o no entró. Es la única parábola que Jesús termina sin un fin. Esa parte la deja abierta. ¿Por qué? Porque tiene que decidir él. Jesús ni lo entra ni lo saca. Es su decisión. Las dos que nosotros escuchamos en esta tarde, donde redefine la imagen de este Dios que teniendo 99 ovejas sale loco buscando a la número 100 que se le perdió, que lo redefine poniendo en imagen femenina ahora a una mujer que teniendo 10 moneditas de plata no para hasta que encuentre la que se le había perdido. En todas esas historias hay una palabra que yo quiero que ustedes se lleven para la casa en esta semana y nunca se les olvide. En ambas historias dicen que el pastor no paró de buscar a la oveja hasta que la encontró. Y la mujer no dejó de barrer la casa y de encender las luces hasta que encontró la moneda. La palabra más bella en ese texto es hasta. Porque esa palabra que te está diciendo de Dios, que Dios no para de buscarte hasta que te encuentra. Es un Dios que no se cansa, es un Dios que no se da por vencido, es un Dios que insiste. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos e hijas? Levanten las manos. Ustedes son como conejitos. Ustedes, padres y madres humanos de carne y hueso, ¿dejarían de buscar a un hijo o una hija que se les perdiera? ¿No pararían? Digan la palabra, hasta. Dice Jesús en una historia, parábola también, que si ustedes, padres y madres que son imperfectos, jamás le darían un escorpión, una culebra, una piedra a un hijo o una hija que le pidiera un huevo, un pan, un pescado, y él dice, ¿cuánto más tu Padre Celestial no te dará aquello que necesitas? Entonces, ¿cuánto más Dios no parará de buscarte? ¿Con la palabra? Hasta que te encuentre. Si tú que eres padre y madre no pararías de buscar a un hijo o una hija que se te perdió hasta que la encuentres, ¿cuánto más Dios no parará de buscarnos hasta que nos encuentre? Es el Dios de la insistencia, es el Dios que no se cansa, es el Dios que no para, es el Dios que insiste. Por lo tanto, yo te invito en esta tarde al escuchar estas parábolas, que cuando hables de Dios, pienses de Dios, recuerda que es un Dios que te busca hasta que te encuentre. Y cuando te encuentra, ¿qué hay? Fiesta, hay alegría, hay gozo. Tú se te pierde el hijo o la hija hasta que la encuentre. Cuando llega a la casa le dice, prepárate. ¿Right? ¿Estoy bien o estoy mal?
Y después que le diste la paliza, entonces le dice, yo te quiero mucho. Y las parábolas de Jesús es de Dios que encuentra hasta que no para de encontrarte. Cuando te encuentra no hay un discurso, no hay un reclamo, no hay culpa, no hay manipulación. Lo que hay es fiesta. Hay que matar al cordero, hay que llamar a los vecinos, hay que llamar a las vecinas, hay fiesta. Una pregunta, gente, ¿realmente crees tú en este Dios? No sé, no estoy muy convencido. Ojalá que sí. Ojalá que sea un sí profundo, un sí que nace del corazón. Creo en un Dios que no para de buscarme hasta que me encuentre. Y creo en un Dios que cuando me encuentra, celebra y hay fiesta. No se aburre, no se cansa, no se da por vencido, acoge, invita, corre tras de ti, espera por ti hasta que te encuentre. Tomemos un momento en silencio en esta tarde. Son parábolas de alegría, son parábolas de gozo, son palabras de un consuelo enorme. Creemos en un Dios que no se cansa de buscarnos hasta que nos encuentre. Toma un momento en silencio en esta noche y dile a Dios que le das gracias y yo le doy gracias porque Dios nunca se dio por vencido de ti. Te buscó y me buscó hasta que nos encontró.